Convicciones. Breves miradas a la verdad. En el espacio Convicciones presentamos las concreciones del Concilio Vaticano II. Textos tomados de Iota Unum, de Romano Amerio. Más sobre la nueva teología del aborto, el argumento Beethoven, Tribunal Constitucional Italiano. En favor del aborto fue retomada por no pocos teólogos la teoría del contrapeso de los valores, por la cual se argumenta que entre la madre y el hijo, entre el adulto y el niño, entre lo desarrollado y lo que está por desarrollar, no hay igualdad de valor, sino que predomina el primero. Es la doctrina, por ejemplo, del padre Callahan, según el cual la moral católica no ha tenido lo bastante en cuenta la vida de la madre. Cuando el derecho del niño a la vida se halla en colisión con el de la madre o el de la especie, perjudicada por ejemplo por un exceso de población, la ponderación de todos los elementos puede hacer derogar el principio de la inviolabilidad de la vida. Los jesuitas franceses encontraban el elemento que diferencia un feto de otro en la voluntad extrínseca de los padres de aceptarlo o no como un ser humano. El padre Callahan encuentra el elemento que diferencia al feto de la madre en la prioridad de la existencia y en el mayor desarrollo de la madre respecto al hijo. Se supone que hay una diversidad de valores humanos entre el feto y la madre, hasta el extremo de poder inmolar a ésta. A causa de esa supuesta prioridad de derecho, y así como en el paganismo del nacimiento y la sobrevivencia del recién nacido dependía de la patria potestad, cruel derecho de vida y de muerte sobre la persona del hijo, así hoy la decisión es remitida, salvo débiles precauciones jurídicas, al arbitrio de la madre, desconociéndose totalmente la concausalidad del otro cónyuge y negándole toda responsabilidad sobre el destino de su hijo. No solamente se rompe la paridad entre hijo y la madre, sino también entre un cónyuge y otro, como si el concebido lo fuese por partenogénesis. Este universal desconocimiento de la Iglesia humana desciende de la ignorancia de las esencias o naturalezas. En efecto, si el hombre no es natura, que responde a una idea divina, ni depende de Dios, que lo ha hecho así. La sustancia humana será una forma plasmable por la humana sustancia. ¿Y con qué otra forma, sino con la de la utilidad? Y puesto que la técnica es la organización de la utilidad, no es sorprendente que los grandes fenómenos de la existencia humana escapen a la religión y el nacimiento. El amor, la generación y la muerte pasen gradualmente a estar bajo el dominio de la técnica. Perdido el concepto, más filosófico que religioso, de la absoluta dependencia de la criatura con respecto a Dios, es imposible que no se pierda el de la absoluta independencia de una criatura respecto a otra. Solamente perteneciendo a Dios es imposible ser esclavizado. Solamente, si mi título axiológico es la idea divina, es imposible que nadie me deforme ni esclavice. De aquí se deduce que el argumento Beethoven no es un argumento católico. Consiste en prohibir el aborto no porque el título axiológico del niño sea idéntico al de la madre, ser un ser humano, sino porque no se sabe si el individuo al que se impide nacer puede llegar a ser un gran genio, un gran santo, un gran servidor del género humano. El argumento no es católico, porque ofende a tres verdades. Primera, todos los individuos humanos, al tener su fin en Dios y no en los hombres, son axiológicamente iguales. Cada cual tiene mayor o menor perfección por causa de los dones naturales, del mérito moral o del don de gracia.
en lo que no hay dos iguales. Pero esta gradación occidental o de cantidad no puede nunca suprimir su esencial paridad axiológica. Segunda, ninguna disminución puede ser infligida por un hombre a otro si no es por razón de culpa. Y por eso el niño, que es inocente, no puede ser castigado. Tercera, el valor del hombre como hombre escapa a toda métrica. Se es más o menos virtuoso, más o menos hermoso, más o menos sabio, pero no se es, aunque sea común decirlo, más o menos hombre. Que los hombres pudiesen ser medidos con una métrica cuantitativa fue el error del biologismo nazi. No sustancialmente diversa es la filosofía del Tribunal Constitucional de la República Italiana en la sentencia en que declara anticonstitucional el artículo 546 del Código Penal que castiga el aborto. No es punible quien hace abortar a una mujer para la cual el parto constituya un peligro para su bienestar físico y equilibrio psíquico. La sentencia decide una cuestión más propia de la filosofía que el derecho, a saber si el embrión es persona humana o no, y la decide contradiciéndose a sí mismo. Admite que el embrión es un sujeto de derecho, como se desprende del derecho civil que instituye el curator ventris para el concebido y revoca el testamento ante el sobrevenimiento de hijos. Pero viene después a hablar de colisión de derechos entre madre e hijo y concluye afirmando la prevalencia del de la madre, porque ésta es persona y aquel, reconocido sin embargo como sujeto de derecho, aún debe convertirse en persona. Pero, ¿qué es un sujeto de derechos sino una persona? ¿Y cómo y dónde tiene lugar su transformación en persona? La doctrina de la Suprema Corte, prescindiendo del hecho de que aquí la pitonisa filipisa, es decir, recoge las voces de la opinión, choca contra los datos más seguros de las ciencias biológicas. La isotimia del feto y de la madre es inviolable, y aún resulta más ilícito preferir la madre al feto cuando no se está contraponiendo una vida a otra, como en la anterior casuística del aborto, sino que sobre la vida del feto se hacen prevalecer la salud, el bienestar y finalmente la simple voluntad de la mujer. La solución correcta no consiste en suprimir una vida en favor de otra, sino en aceptar los límites que la ética impone al arte obstétrico, y por otro lado a toda técnica, acompañando su aceptación con potentes estímulos de promoción de ese mismo arte. Convicciones. Breves miradas a la verdad.